El temblor que recorrió la mano extendida de Ricardo no era por el frío del lujoso mármol de su despacho, sino por el miedo primario que sentía al pedirle ayuda a esa mujer, a quien, hace años, había destrozado sin el menor remordimiento, sin reconocerla ahora en la figura serena y enigmática que tenía delante. Sofía había conocido el peso aplastante de la subestimación desde el día en que Ricardo, el hombre al que había amado con una inocencia desbordante y una fe ciega en el futuro compartido, la había abandonado sin una sola palabra de explicación, dejándola con el corazón hecho jirones y el alma sumida en un abismo de incredulidad. No necesito una vida a la altura de mis ambiciones, una que solo la fortuna y el apellido pueden ofrecer. Esas frases, lanzadas con la precisión cruel de un cirujano, no solo le habían arrancado el aliento, sino que habían dejado una herida abierta en lo más profundo de su pecho, una que latía con el dolor punzante de la traición y la humillación más profunda. Su humilde apartamento de 2 habitaciones, en un barrio obrero donde el sol apenas se atrevía a asomarse entre los edificios grises, se había convertido en un nido vacío donde el eco de las palabras despectivas de Ricardo rebotaba en cada pared, cada noche, sumiéndola en una espiral de desesperación. Sus manos, antes suaves y acostumbradas a las delicadas labores de su taller de diseño gráfico, su verdadera pasión, ahora estaban ásperas, enrojecidas y agrietadas por el constante contacto con productos de limpieza, testimonio silencioso de las interminables horas en las casas de gente rica, irónicamente similares a la que Ricardo ahora habitaba. El aroma a lejía y cera era el persistente recordatorio de su nueva, precaria existencia, de su caída en desgracia. Al mirarse en el espejo deslustrado cada mañana, no veía el brillo de la juventud en sus ojos, sino la sombra de un cansancio profundo, teñido por la tristeza que se había anidado en el fondo de sus pupilas, transformando su vivaz mirada en un pozo de quietud, casi un abismo sin fondo. Las prendas que vestía, antaño elegidas con un cuidado meticuloso y un gusto exquisito, ahora eran meros harapos, desgastados por el uso constante y las lavadas interminables, una triste alegoría de la dignidad que sentía deshilacharse con cada día que pasaba. El desprecio no se limitaba a las palabras gélidas de Ricardo, era una constante, una corriente subterránea que permeaba cada interacción en su nueva y desoladora realidad. Los comentarios susurrados en el vecindario, las miradas furtivas de lástima, o, peor aún, de juicio en la tienda de comestibles del barrio, todo contribuía a la sensación de ser una paria, una mujer marcada por el abandono, una figura trágica en la historia local. Ahí va la pobre Sofía, la que dejó el hijo del señor Moncada por una señorita de sociedad. Había escuchado un día en el mercado un cuchicheo que se clavó en su espalda como 1000 alfileres invisibles, quemándole la piel. Su rostro se tensó, sus labios se apretaron hasta formar una línea fina, intentando contener la avalancha de dolor y rabia que amenazaba con desbordarse en un torrente incontrolable de lágrimas. El nudo en su garganta era tan espeso que apenas podía tragar, y sus manos temblaban ligeramente, apenas perceptibles para los demás, pero volcánicas en su interior, agitadas por la tormenta emocional. Era una humillación cotidiana, un goteo constante de desprecio que se acumulaba, capa tras capa, sobre su ya maltrecha autoestima. Los rincones ignorados de su apartamento, donde el polvo se acumulaba en la ausencia de sus sueños y esperanzas, eran un reflejo de su propia existencia, reducida a los márgenes, olvidada por el mundo de lujo y glamour que alguna vez había compartido con Ricardo. El aire mismo parecía pesado, denso con la indiferencia, el juicio y la opresión. Lo que nadie en el círculo de Ricardo, ni siquiera el más sagaz de sus colegas o la más astuta de sus nuevas amigas de la alta sociedad, sabía, era el tesoro oculto que Sofía guardaba en su mente y en su alma. Una inteligencia estratégica excepcional y una habilidad innata para el diseño de sistemas complejos,
ya fueran visuales o conceptuales. Esta habilidad, que bordeaba lo genial, se complementaba con una memoria idética que le permitía recordar con una precisión asombrosa cada detalle, cada patrón, cada algoritmo que había estudiado. Además, poseía un conocimiento profundo y casi olvidado de la ciberseguridad y la arquitectura de datos, un saber que había pulido en las horas de soledad, experimentando con códigos y algoritmos, aprendiendo a ver las vulnerabilidades, donde otros solo veían estructuras inexpugnables. Su abuelo, un viejo y excéntrico programador jubilado, solía decir que los sistemas más perfectos son los que esconden las fallas más obvias para los ojos entrenados. Sofía había pulido este don en la soledad de su habitación, entre líneas de código y el zumbido de su vieja computadora. Mientras sus colegas se enfocaban en lo superficial, ella se sumergía en el mundo de los datos, de los patrones ocultos. Para el resto del mundo, era simplemente la diseñadora fracasada, una trabajadora eficiente pero sin brillo, una más del montón. Nunca sospecharon que esa mente, dedicada a las tareas más humildes de limpieza, era en realidad una arquitecta de la verdad, una hacker silenciosa capaz de desentrañar los secretos más complejos y enterrados en los laberintos digitales. La revelación de esta habilidad, cuando llegara, sería un golpe maestro, una sorpresa tan devastadora como un trueno en una noche estrellada, dejando a todos estupefactos, obligándolos a reevaluar todo lo que creían saber sobre ella, sobre su verdadero potencial, sobre su valía. A pesar del dolor constante de la invisibilidad y el menosprecio, en lo más profundo de su ser, Sofía sentía que su mente era un santuario inexpugnable, un lugar donde su verdadero valor residía, un fuego que ardía tenuemente pero con una obstinación inquebrantable, una llama de resistencia. Su monólogo interno era un diálogo constante y agotador entre la resignación más abrumadora y una inquebrantable determinación, una conversación incesante en los recovecos de su mente. ¿Por qué me siento tan ajena a todo esto, a este mundo de apariencias falsas? Se preguntaba mientras observaba a las señoras de la casa donde limpiaba, charlar animadamente sobre sus viajes de lujo y sus joyas, mientras ella recogía la suciedad de sus vidas. ¿Por qué esta humillación me persigue? No importa cuán diligente y silenciosa sea en mi trabajo. ¿Acaso mi esfuerzo no vale nada si no viene acompañado de un apellido o una cuenta bancaria abultada? ¿Soy solo un número, una mano de obra barata, un fantasma que se mueve por sus rincones ignorados? El nudo en su garganta era casi constante, un recordatorio físico de las lágrimas que se negaba a derramar en público, de la vulnerabilidad que no quería mostrar. Su corazón latía con un ritmo desigual, mezclando el cansancio físico y mental con una rabia sorda, contenida, una furia silenciosa que crecía y se consolidaba. Era una frustración que, sin saberlo, estaba construyendo los cimientos de una fortaleza inquebrantable, una armadura invisible. Cada día era una prueba de resistencia, una batalla silenciosa contra la desesperanza. Pero Sofía, con cada suspiro, se prometía que no se desvanecería en la sombra, que encontraría una forma de hacer valer su verdadero ser, su dignidad, su inteligencia, más allá de las miradas de los demás y de las etiquetas que le habían impuesto. Ricardo Moncada era la personificación misma de la arrogancia heredada y el clasismo más rancio, un hombre joven, atractivo, pero con una mirada de superioridad que helaba el alma. Heredero de una vasta fortuna y de un imperio tecnológico global, Ricardo se movía por el mundo de las finanzas y las startups como si fuera su feudo personal, tratando a todos, desde los inversores más influyentes hasta sus propios empleados, como meros peones en su tablero de ajedrez personal, herramientas para su conveniencia y su ambición desmedida. Su desprecio por aquellos que consideraba inferiores era una constante, un goteo incesante de pequeñas humillaciones,
una forma de recordarle a los demás su insignificancia. Su prometida, la elegante y calculadora Camila Valdivieso, era su perfecta contraparte, una mujer de la misma estirpe, cuyo cinismo y frialdad competían con los de Ricardo. Su comportamiento despreciable era un patrón repetitivo, calibrado con precisión para ejercer el máximo control y desprecio, para reafirmar su poder. Una mañana, mientras Sofía limpiaba la oficina de un alto ejecutivo en un edificio de cristal y acero, Ricardo pasó por el pasillo, con su asistente personal, un hombre llamado Fabián, a su lado. Ricardo, sin siquiera mirarla a los ojos, con un murmullo condescendiente, dijo: «Asegúrate, Fabián, de que estas personas hagan bien su trabajo. No tolero la mediocridad. Su función es mantener la imagen, no pensar». Sofía sintió la familiar punzada en el pecho. Su corazón se aceleró, pero su rostro permaneció impasible, una máscara de profesionalismo. Sus manos, sin embargo, se apretaron ligeramente alrededor del pulverizador de limpieza, el plástico frío un contrapunto a la rabia que bullía en su interior. «Entendido, señor Moncada», respondió Fabián, con una voz servil, lanzándole una mirada fugaz a Sofía, que se sintió aún más invisible. Estas interacciones se repetían, con variaciones, cada vez más humillantes. Otra vez, Ricardo, en un evento de caridad al que Sofía había sido contratada para limpiar los vestuarios, la empujó suavemente para pasar, sin disculparse, lanzándole una mirada gélida. «Quítese de mi camino, mujer. Parece que no saben dónde deben estar en estos lugares», espetó con desdén. Sofía sintió el ardor en sus ojos, la humillación se le subía por las mejillas, el calor de la vergüenza quemándole la piel. La impunidad de Ricardo era un recordatorio constante de su poder ilimitado y de la nula valía de Sofía a sus ojos. Su caída sería tan dulce y satisfactoria como su ascenso había sido, y mucho más merecida. La vida de Sofía transcurría en un ciclo incesante de rutinaria opresión, un telar de grises donde cada día era una copia sombría del anterior, teñida por el sutil pero constante yugo de la injusticia y el desprecio. Sus mañanas comenzaban antes del alba, no por elección propia, sino por la imperiosa necesidad de tomar 2 autobuses destartalados para llegar a los relucientes rascacielos del distrito financiero, un gigante de cristal y acero que se alzaba sobre la ciudad como un monumento a la opulencia y el privilegio, al que ella solo accedía como una sirvienta invisible. El aroma a desinfectante industrial y a la pulcritud artificial de las oficinas impregnaba su ropa, su piel, incluso sus sueños, un recordatorio constante de la barrera que la separaba de ese mundo. Luego, las interminables horas fregando pisos de mármol, limpiando cristales relucientes y vaciando papeleras en oficinas que irradiaban una opulencia que ella apenas podía mirar sin sentir una punzada de amargura en el pecho. Los muebles de diseño, las obras de arte contemporáneo, los sistemas tecnológicos de vanguardia, un mundo a años luz de su modesto apartamento, donde la humedad y el olor a encierro eran una constante. Los comentarios despectivos no eran aislados, sino un coro constante, una banda sonora incesante de su invisibilidad y su insignificancia. Un día, mientras pulía con esmero una mesa de conferencias en la sede principal del imperio de Ricardo, escuchó a este charlar por teléfono en su despacho, su voz resonando con arrogancia a través de la puerta entreabierta. «Sí, el proyecto está en marcha. Necesitamos la mejor seguridad para la red de datos, la más compleja. Pero bueno, ya sabes, no todo el mundo tiene la capacidad para entender estas cosas. Algunos solo sirven para lo básico, para lo manual, ¿verdad?» Sofía sintió un pinchazo agudo en el pecho. Su corazón se aceleró con una furia silenciosa que la consumía por dentro. Sus manos, agarrando el paño de limpieza, temblaron visiblemente, pero se esforzó por mantener la compostura. Solo sirven para lo básico.
La palabra se quedó grabada a fuego en su mente, un eco de todas las veces que la habían subestimado, que la habían considerado insignificante, una herramienta desechable. La injusticia se le atragantaba. La negación de su propio valor era un veneno que corría por sus venas, amenazando con asfixiarla por completo. Intentó mantener una expresión impasible, una máscara de indiferencia, pero el nudo en su estómago se apretaba con la fuerza de un puño invisible, dejándola sin aliento, vacía de aire. El lujo del entorno, los brillos de los metales pulidos en los equipos tecnológicos de última generación, el aroma a perfumes caros que usaban los ejecutivos y los visitantes de los Moncada, contrastaba brutalmente con la modestia de su vida, acentuando la injusticia que la ahogaba, que la asfixiaba lentamente. Podía ver a Ricardo en las portadas de las revistas de negocios, en las noticias financieras de la televisión, sonriendo con una seguridad radiante, rodeado de gente poderosa y de un glamour artificial y superficial. Él había nacido en ese mundo, y a ella la habían relegado a la sombra, a los rincones ignorados, a la monotonía de su existencia, a la invisibilidad más absoluta. Se sentía como un objeto, no como un ser humano, una herramienta para el confort de otros. La sensación de ser un intruso en un mundo que no le correspondía la perseguía, un eco constante en el silencio de sus noches, un tormento incesante. La semilla del cambio, el primer indicio de un destino entrelazado, surgió de la forma más insospechada y al mismo tiempo la más irónica. Una petición de ayuda. Una tarde, mientras Sofía terminaba su turno de limpieza en las oficinas de Moncada Tech, un frenesí de actividad inusual invadió el edificio. Escuchó fragmentos de conversaciones, voces alteradas, el pánico tejiéndose en el aire. Un ciberataque masivo. Se han robado datos cruciales de nuestros servidores. El sistema está comprometido. Estamos perdiendo millones. Sofía, con su habilidad para el diseño de sistemas y su conocimiento de ciberseguridad, no pudo evitar que su mente se activara, analizando la situación, identificando patrones de ataque que había estudiado en sus horas de soledad. De repente, una voz familiar, pero cargada de desesperación y un miedo que nunca le había conocido, la detuvo en el pasillo. Ricardo Moncada. Su rostro, normalmente impasible y arrogante, estaba pálido, surcado por líneas de estrés y pánico. Sus manos temblaban mientras sostenía su teléfono. «¡Necesito ayuda!», exclamó Ricardo, a un subordinado, sin siquiera mirar a Sofía, su mirada perdida. «Necesito al mejor experto en ciberseguridad, a alguien que pueda resolver esto de inmediato. Han robado el algoritmo de seguridad de nuestro nuevo proyecto, el proyecto Fénix, el más importante que tenemos. Si no lo recuperamos en 24 horas, es la bancarrota. Lo han hecho con una complejidad que nadie entiende». La mención del proyecto Fénix fue un golpe en el estómago de Sofía. Era el proyecto en el que ella había trabajado como diseñadora gráfica en sus inicios, el que contenía las ideas que ella había aportado y que Ricardo había robado y presentado como propias al abandonarla, el que iba a lanzar la empresa a la cima de su éxito. La ironía era cruel. Ricardo, sin saberlo, le estaba pidiendo ayuda a la misma mujer a la que había pisoteado, a la misma que había subestimado como alguien que solo sirve para lo básico. El escepticismo inicial la invadió como una ola fría y paralizante. «No puede ser», murmuró Sofía para sí misma, su voz apenas un hilo. «Es una trampa. ¿Ricardo pidiendo mi ayuda? ¿A mí, la pueblerina?». Su mente, sin embargo, ya estaba trabajando febrilmente, buscando conexiones, evaluando la situación. ¿Podría ser una burla del destino, una cruel broma del universo? Las preguntas se agolparon en su mente. ¿Tenía el derecho de ayudarlo, después de todo lo que le había hecho? ¿Y si fallaba? ¿Y si la reconocía? El miedo a una nueva decepción, a una humillación aún mayor, era casi paralizante. El nudo en su estómago se apretaba con fuerza. Pero la persistencia de la señal,
la urgencia en la voz de Ricardo, el desafío intelectual que representaba el ciberataque y, sobre todo, la mención del proyecto Fénix, su propio proyecto robado, eran innegables. La chispa de curiosidad se convirtió en una hoguera que ardía en su pecho, una determinación que la consumía. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de una nueva energía, una necesidad imperiosa de demostrarle, no solo a Ricardo, sino a sí misma, de lo que era capaz, y, de paso, de desenmascarar el fraude. Sus ojos, antes apagados por la resignación, brillaban con una intensidad febril, con la luz de un nuevo propósito. La posibilidad de que su habilidad oculta, su pasatiempo, se convirtiera en su mayor fortaleza, en la clave para su vindicación, era un motor más poderoso que cualquier humillación que hubiera soportado. Su vida, de repente, tenía un propósito claro, una misión que la trascendía, la justicia, la verdad. El proceso de desenterrar la verdad y de orquestar su vindicación se convirtió en la razón de ser de Sofía, una odisea que la consumió por completo, transformando su dolor en un motor implacable y su ingenio en un arma poderosa. No se trataba solo de salvar a Ricardo de la bancarrota, sino de una vindicación profunda, un acto de justicia para su linaje y para ella misma. Su inteligencia analítica, su memoria idética y su habilidad para la ciberseguridad se convirtieron en sus herramientas más valiosas. El primer paso fue aceptar el encargo de Ricardo, pero lo hizo bajo un seudónimo, Ágata, el nombre de una piedra preciosa opaca para simbolizar su invisibilidad y su dureza. La comunicación con Ricardo era únicamente por correo electrónico y llamadas encriptadas, a través de Fabián, su asistente, quien actuaba como intermediario. Ricardo, en su desesperación, aceptó todas las condiciones, sin cuestionar la identidad de la misteriosa Ágata. La investigación del ciberataque se convirtió en una carrera contra el reloj. Sofía pasó noches enteras en su modesto apartamento, la pantalla de su vieja laptop el único brillo en la oscuridad, el zumbido constante del ventilador su única compañía, junto al aroma a café instantáneo. Analizaba líneas de código maliciosas, rastreaba IPs, desentrañaba la arquitectura del ataque. Descubrió que los atacantes eran un grupo de hackers rivales que habían robado el algoritmo Fénix para vendérselo a la competencia. Un golpe mortal para Moncada Tech. Pero, al mismo tiempo, mientras desentrañaba el ataque, encontró patrones de código y detalles de diseño dentro del propio algoritmo Fénix que ella misma había creado años atrás. Era la prueba irrefutable de que Ricardo lo había robado. Una firma digital invisible, pero presente. Hubo un retroceso significativo cuando el sistema de seguridad de Moncada Tech detectó un intento de intrusión por su parte, al intentar acceder a los servidores internos para verificar un punto clave del ataque. Ricardo, a través de Fabián, le envió un correo amenazante. Ágata, si es usted una espía, lo pagará muy caro. No intente nada contra mi empresa. Sofía sintió un escalofrío de miedo. Su corazón se encogió. Es inútil, pensó, las manos temblorosas aferrándose al documento. Me ha descubierto. Todo se ha acabado. La tristeza y la frustración la aplastaron, pero el recuerdo de la humillación, la rabia contenida, la impulsaron a seguir. Decidió ir más allá, aprovechando su acceso como Ágata. No solo resolvería el ataque, sino que reuniría pruebas del fraude de Ricardo. Su entrenamiento en análisis forense digital, que había aprendido en línea, fue crucial. Accedió a viejos correos electrónicos de Ricardo, a archivos de proyectos desechados, a contratos que nunca se hicieron públicos. Encontró correos electrónicos donde Ricardo se atribuía descaradamente el diseño de Fénix, incluso adjuntando presentaciones que ella había creado y que él había modificado mínimamente. La evidencia se acumulaba. El polvo de viejos archivos virtuales y el zumbido de una computadora al límite de su capacidad
eran el ambiente de su investigación. Cada descubrimiento era un pequeño triunfo, una pieza más en el rompecabezas. Sentía cómo se transformaba, de una víctima a una cazadora de la verdad, su intelecto su arma más poderosa. Cada pieza es crucial, se repetía. No puedo fallar, esto es más grande que yo, es por la verdad, y por mi propio orgullo. La recolección de pruebas se volvió obsesiva. Encontró un viejo contrato de confidencialidad que Ricardo le había hecho firmar años atrás, cuando ella trabajaba para él, un documento leonino que le prohibía usar sus propias ideas. Y, lo más importante, encontró correos electrónicos, donde Ricardo, en su arrogancia, había compartido borradores de Fénix con su prometida, Camila, riéndose de cómo había adaptado las ideas de su pequeña diseñadora. La ironía era brutal. Cada obstáculo superado, cada pequeña pieza del rompecabezas encontrada, alimentaba su determinación. La justicia era un sabor dulce en su boca. Estoy cerca, pensó. Muy cerca, el mundo va a saber la verdad. Su monólogo interno se volvió un cálculo estratégico. ¿Cómo recuperar los datos? ¿Cómo exponer a Ricardo? ¿Cómo hacerlo de la manera más devastadora y pública posible? La adrenalina corría por sus venas, un fuego frío ardiendo en su interior. Él me subestimó, y ese será su error más grande. En su implacable proceso de investigación y preparación, Sofía encontró dos almas inesperadas que se convirtieron en el ancla de su determinación, ofreciéndole no solo ayuda práctica invaluable, sino la calidez humana y el apoyo emocional que le había sido negado por tanto tiempo. La primera fue Clara, una ingeniera de sistemas jubilada, con décadas de experiencia en ciberseguridad, a quien Sofía contactó tras encontrar su nombre en un foro especializado de programación, admirando su brillantez en complejas discusiones técnicas. Clara, una mujer de unos 60 años, de mirada viva y mente aún más aguda que la de muchos jóvenes, había dedicado su vida a desentrañar los secretos de los sistemas y a luchar contra la injusticia en el mundo digital. Al principio, la interacción fue puramente profesional, un intercambio de correos electrónicos sobre algoritmos de seguridad. Pero cuando Sofía, sintiéndose arriesgada, le insinuó la naturaleza delicada de su caso, el ciberataque a Moncada Tech y sus sospechas sobre Ricardo, la curiosidad de Clara se encendió. Se reunieron en una cafetería discreta, el aroma a café y a circuitos electrónicos quemados llenando el ambiente. Sofía le mostró fragmentos del código del ataque, los patrones de intrusión, y le explicó sus sospechas sobre el robo original del algoritmo. Clara escuchó con una concentración asombrosa, sus ojos entrecerrados, evaluando cada palabra. «Mi querida», dijo Clara finalmente, su voz un susurro cargado de emoción. «Esto es mucho más que un ataque. Esto es traición. Pocos tienen el talento y la valentía para desentrañar esto. Yo te ayudaré. Por la verdad y por el honor de la integridad digital». Su confianza se forjó rápidamente, basada en un respeto mutuo por el conocimiento y la justicia. Clara, con sus vastos contactos en el mundo de la ciberseguridad y en la Deep Web ética, le abrió puertas que para Sofía hubieran sido inaccesibles. Le proporcionó herramientas de software de vanguardia, le enseñó métodos de rastreo avanzado y le dio acceso a bases de datos protegidas. Sus conversaciones se extendían por horas, discurriendo sobre la ética de la tecnología, la fragilidad de la reputación digital y la indomable fuerza de la verdad en un mundo cada vez más conectado. No te detengas, Sofía. Este no es solo un secreto empresarial, es una lección para todos aquellos que creen que pueden construir su imperio sobre las ideas robadas, le aconsejaba Clara, su voz llena de una pasión contagiosa. El segundo aliado crucial fue Luis, un joven y brillante abogado especializado en derecho digital y propiedad intelectual, a quien Sofía contactó a través de Clara, que lo conocía por su trabajo en casos de plagio tecnológico. Luis, con su mirada curiosa,
y su sed de exponer la verdad en el mundo legal, al principio fue escéptico. Pero cuando Sofía, con la ayuda de Clara, le presentó las pruebas preliminares del robo intelectual, los correos electrónicos de Ricardo, el contrato leonino, las presentaciones originales de Sofía, los ojos de Luis se abrieron de par en par. Esto es un caso histórico, una bomba legal, susurró Luis, su voz cargada de asombro y el brillo de una primicia que podría cambiar su carrera y sentar un precedente. Su motivación no era solo la fama legal, sino una genuina sed de justicia y la oportunidad de exponer la hipocresía de la élite que siempre se había creído intocable e impune. Las interacciones con Luis eran tensas y cargadas de estrategia. Se reunían en su despacho, repleto de libros de leyes, o en lugares discretos, donde las conversaciones se extendían por horas. Luis le enseñó a Sofía a pensar como una abogada, cómo recabar información legalmente, cómo construir un caso irrefutable, cómo anticipar los movimientos del enemigo, cómo presentar las pruebas de forma impactante y sin posibilidad de refutación. «No basta con tener la verdad, Sofía», le dijo Luis, un brillo frío y calculador en sus ojos. «Hay que saber cómo probarla en un tribunal, cómo presentarla para que cause el mayor impacto, para que no la puedan barrer bajo la alfombra como si fuera basura». Con Clara, las conversaciones eran más un apoyo emocional, un refugio seguro para sus dudas y miedos. «Esto te va a costar mucho, Sofía», le dijo Clara una tarde, mientras ella revisaba los papeles con una expresión de dolor y fatiga. «Pero la verdad vale la pena, Sofía. Siempre. No te rindas. Tú eres la inteligencia que ellos despreciaron». Estas alianzas no solo le brindaron las herramientas necesarias para su misión, los conocimientos y los contactos, sino también una profunda sanación emocional. Se sentía vista, valorada, querida, por primera vez en su vida. Sus monólogos internos, antes llenos de dolor y aislamiento, ahora se teñían de gratitud y una fe renovada en el poder de la conexión humana, en la bondad intrínseca de algunas almas. «No estoy sola en esto», pensó, una calidez inmensa expandiéndose por su pecho. «Hay gente que cree en la justicia, más allá de los apellidos ilustres y el dinero sucio. Ellos son mi verdadera familia». La tensión en la sede de Moncada Tech era un hilo fino, casi invisible, que se estiraba hasta el punto de la ruptura. Ricardo Moncada, el heredero y CEO, comenzó a sentir una inquietud creciente. La incapacidad de sus equipos para resolver el ciberataque y la dependencia total de la misteriosa Ágata lo carcomían. Los susurros sobre la inquebrantable nueva seguridad que la consultora anónima estaba instalando y la exigencia de acceso a todos los archivos, incluso los personales de Ricardo, llegaron a sus oídos a través de Fabián, su asistente, quien comenzaba a mostrar signos de nerviosismo. La paranoia se instaló en la mente de Ricardo. Él y su prometida, Camila Valdivieso, susurraban a menudo en los rincones de su lujoso despacho, sus voces bajas y conspirativas, como serpientes siseando. «Esa Ágata. Me siento observado. Hay algo extraño en todo esto», decía Ricardo a Camila, sus ojos gélidos. «Demasiado eficiente, demasiado exigente. ¿Quién es realmente?» La primera confrontación menor ocurrió en una teleconferencia global crucial para Moncada Tech, donde Ágata, Sofía, debía presentar un informe de avances. Ricardo, con su rostro impasible, pero con un brillo de ira en sus ojos, exigió que Ágata revelara su identidad. «No trabajo con fantasmas, señorita. Si es tan buena, muestre la cara», espetó Ricardo a través de la pantalla. Sofía, desde su humilde apartamento, sintió un escalofrío helado, una oleada de miedo. Su corazón se aceleró, sus manos se apretaron hasta que sus nudillos se pusieron blancos. El viejo miedo, el de ser pequeña e indefensa, intentó paralizarla. Pero la imagen de su abuelo,
Las palabras de Clara y Luis, la rabia acumulada, le infundieron una inesperada firmeza. «Señor Moncada», respondió Sofía, su voz tranquila pero con una convicción que resonó en todas las pantallas. «Mi identidad no es relevante. Mi trabajo sí lo es. Y mi trabajo es resolver su problema y encontrar la verdad. La verdad, a veces, es más incómoda que un rostro. ¿Quiere que la encuentre?» El rostro de Ricardo se contorsionó en una mueca de furia contenida, y Camila lo miró con una expresión de advertencia. La sala de conferencias global, al otro lado de la pantalla, se sumió en un silencio tenso. Días después, una amenaza más directa llegó, un correo electrónico anónimo y encriptado a la cuenta de Ágata. Dentro, una foto de Sofía de su época de limpiadora, con su uniforme desgastado y sus manos enrojecidas, y una nota impresa en letras mayúsculas. «Sabemos quién eres, enfermera. Deja de hurgar. La curiosidad mató al gato. Y a veces, a la familia del gato. Detente ahora, o tu abuele sufrirá las consecuencias». Sofía sintió que el aliento se le cortaba, un mareo de pánico. Sus manos, agarrando la nota, temblaban incontrolablemente. La imagen de su abuelo, frágil y anciano, la llenó de terror. ¿Estaba llevando esto demasiado lejos? ¿Estaba poniendo en riesgo a su única familia? Su corazón golpeaba con fuerza contra sus costillas, un redoble de pánico. Pero entonces, la imagen de Ricardo, su arrogancia, la injusticia de su propio proyecto robado, la llenaron de una rabia fría y una determinación inquebrantable. «No voy a ceder», se dijo a sí misma, las palabras una promesa silenciosa y firme. «Esto es por mi abuelo, por mí, por todos los que Ricardo ha pisoteado. Él ya cruzó la línea». Sabía que Ricardo y Camila estaban desesperados, que la estaban subestimando, y que Fabián, su asistente, probablemente era el topo, y eso, paradójicamente, le dio la fuerza para seguir adelante. «Están acorralados. Esto significa que lo estoy logrando. No hay marcha atrás. La verdad será su fin». Su monólogo interno fue un cálculo estratégico. Es hora de la revelación. El escenario está listo. El ataque será el detonante. Él mismo me ha dado el arma. El aire en el gigantesco auditorio del Centro de Convenciones Internacional, donde se celebraba la cumbre tecnológica anual Visiones del Futuro, era eléctrico, vibrante, cargado con la expectativa de miles de asistentes, la élite de la industria. Las luces cegadoras de los focos, el murmullo de las conversaciones de negocios y el pulso incesante de la música ambiental creaban una atmósfera de tensión palpable, casi asfixiante. Ricardo Moncada, el anfitrión y CEO de Moncada Tech, estaba en el centro del escenario, en su elemento, irradiando una confianza artificial, a punto de presentar el revolucionario algoritmo Fénix, la joya de su imperio. Su prometida, Camila Valdivieso, sentada en primera fila, le dedicaba una sonrisa complaciente. Detrás de bambalinas, en la penumbra de un centro de operaciones improvisado, Sofía observaba cada uno de sus gestos a través de las pantallas, su corazón martilleando con una mezcla extraña y abrumadora de terror y una esperanza inconmensurable. A su lado, Clara y Luis esperaban, sus rostros tensos, pero con una confianza inquebrantable en Sofía y en la verdad que estaba a punto de desvelarse. Ricardo tomó el micrófono, su voz resonando con autoridad en el vasto auditorio. «Damas y caballeros, es un honor presentarles hoy el culmen de años de innovación, el algoritmo que cambiará el futuro de la ciberseguridad global. El proyecto Fénix». Una enorme pantalla detrás de él mostró gráficos espectaculares. Hace unas semanas sufrimos un ataque masivo, pero gracias a la incansable labor de nuestro equipo y a la colaboración de una consultora anónima excepcional, Ágata, hemos no solo repelido el ataque, sino fortalecido nuestras defensas. Hoy, Moncada Tech se alza como el fénix de las cenizas. Y ahora, permítanme introducir el corazón de esta innovación,
Su creador. Yo mismo. La multitud aplaudió. Ricardo sonrió con petulancia. Fue la señal. En ese instante, las luces del auditorio parpadearon y la gran pantalla detrás de Ricardo se puso en negro, para luego mostrar un mensaje en letras rojas brillantes. Acceso no autorizado. Sistema comprometido. Esto no es un simulacro. Un murmullo de pánico recorrió el auditorio. Ricardo se giró, su sonrisa borrada, su rostro pálido. —¡Qué demonios! —Fabián, ¿qué está pasando? —gritó, su voz aguda por la sorpresa. En ese momento, una figura emergió de la penumbra del escenario. Sofía. Su uniforme de limpieza había sido reemplazado por un elegante traje pantalón negro, su cabello recogido en una pulcra cola de caballo. Caminó con calma hacia el centro del escenario, bajo los focos. La pantalla gigante, detrás de Ricardo, cambió. Ahora mostraba el rostro de Sofía, y debajo, el título. Sofía Reyes, la verdadera arquitecta de Fénix. Los ojos de Ricardo se abrieron desmesuradamente. Su sonrisa se congeló en una mueca de horror, y un temblor incontrolable le recorrió el cuerpo entero. ¡Tú! —gritó, su voz apenas un graznido ahogado. —¿Cómo? ¿La limpiadora? Camila, en primera fila, se puso de pie, su rostro pálido de shock y furia. Los gritos de pánico de la audiencia se mezclaron con los murmullos de asombro. Sofía tomó un micrófono que un técnico, cómplice de Luis, le extendió discretamente. Su voz, tranquila pero con una firmeza que resonó en todo el auditorio, silenció el caos. «Buenas tardes a todos», comenzó Sofía. «Mi nombre es Sofía Reyes. Y tengo que corregir al señor Moncada. El proyecto Fénix no fue creado por él, fue creado por mí. Y esta noche, el sistema no está comprometido por un hacker externo, está comprometido por la verdad». La pantalla cambió de nuevo. Ahora mostraba una secuencia de correos electrónicos antiguos, presentados por Luis, los correos de Ricardo a Camila, riéndose de cómo la diseñadora le había dado las ideas. Luego, el contrato leonino que Sofía había firmado, donde renunciaba a sus derechos. Finalmente, el código original de Fénix, con las firmas digitales ocultas de Sofía, su marca, la que nadie podía borrar. El ataque de hoy, señor Moncada, es una recreación de cómo el algoritmo de su empresa, mi algoritmo, fue robado de mis manos hace años, cuando usted, en su arrogancia, pensó que mis ideas no valían nada porque venían de una pueblerina, dijo Sofía, su voz cargada de emoción pero inquebrantable. Aquí están las pruebas de su plagio, de su traición. Usted no es el Fénix. Usted es la sombra que roba la luz ajena. El impacto fue demoledor, visceral. El rostro de Ricardo se tornó lívido, de un blanco fantasmal. Sus ojos se dilataron en un shock tan profundo que su mandíbula cayó ligeramente. «¡Eso es una difamación! ¡Una mentira!», gritó, su voz apenas un graznido. Fabián, su asistente, que había estado a su lado, se quedó petrificado. Su impecable compostura se desvanecía ante la evidencia irrefutable. Los inversores en la audiencia se miraron entre sí, sus rostros pálidos, susurrando, algunos sacando sus teléfonos para llamar a sus asesores. La incredulidad se transformó en horror y en rabia. Sofía no se inmutó. La pantalla mostró ahora grabaciones de seguridad de la semana anterior, revelando a Fabián instalando un dispositivo de acceso remoto. Y el ciberataque de esta noche fue orquestado por usted, señor Moncada, con la ayuda de su cómplice, Fabián. Un acto desesperado para desviar la atención de sus propias fallas en la seguridad y para culpar a un hacker de un robo que usted mismo cometió. Pero yo, Ágata, no solo recuperé sus datos, también recuperé la verdad. Fabián, al verse expuesto, intentó huir, pero fue interceptado por la seguridad del evento. La audiencia estalló en un clamor de indignación. Ricardo, el gran Ricardo Moncada, estaba paralizado. Su piel había adquirido un tono ceniciento.
Sus ojos, antes llenos de burla, ahora estaban vidriados por un miedo primario. Su prometida, Camila, al darse cuenta de la magnitud del escándalo y del fin de su lujoso futuro, se puso de pie, su rostro de furia, y le lanzó su anillo de compromiso a Ricardo, que rebotó en el suelo con un sonido metálico. «¡Eres un fraude, Ricardo! ¡Un completo farsante!», gritó, y salió corriendo del auditorio, dejando a Ricardo solo en el centro del escenario. Su intento desesperado de recuperar el control se desvaneció con cada revelación de Sofía. Sofía se acercó a Ricardo, su voz baja, cargada de la autoridad recién encontrada. «Usted me pidió ayuda, Ricardo», dijo, sus ojos fijos en los de él, sin saber que le estaba pidiendo ayuda a la misma mujer que abandonó, a la que subestimó. La ironía, ¿verdad? El fénix no se alza por usted. Se alza por la verdad. La dinámica de poder se invirtió instantáneamente. Sofía, la limpiadora humilde, la invisible, se erigía ahora como la portadora de la verdad, la vindicadora de la justicia. Su figura, antes casi transparente, irradiaba una presencia innegable, una autoridad moral que superaba cualquier fortuna o apellido. Los murmullos de los asistentes se transformaron en un clamor de admiración y asombro. Los flashes de los fotógrafos, convocados por Antonio, no paraban de disparar, inmortalizando el momento en que la balanza de la justicia se inclinaba de forma tan dramática. Las sirenas de la policía se escucharon a lo lejos. Antonio había actuado de nuevo. El inicio de la caída era un eco ensordecedor que resonaba en todo el auditorio. La caída de Ricardo Moncada fue tan abrupta como vertiginosa, un espectáculo de ruina personal y profesional que se desplegó ante los ojos del mundo. El escándalo, propagado por el incisivo reportaje de Antonio y las pruebas irrefutables presentadas por Sofía y Luis, se convirtió en la comidilla global. La historia del CEO arrogante que había plagiado el trabajo de su exnovia y la había abandonado, solo para tener que rogarle ayuda sin saberlo, capturó la imaginación del público. Las ramificaciones fueron inmediatas y brutales. Ricardo Moncada, el heredero y CEO, fue el primero en caer. La presión mediática y el descrédito social lo aplastaron. Luis, el abogado de Sofía, con el apoyo de Clara y el respaldo de la junta directiva de Moncada Tech, que había sido testigo de la humillación pública, inició acciones legales por fraude, plagio, sabotaje y alteración de documentos. Ricardo fue arrestado en el mismo auditorio, esposado frente a los miles de asistentes, un humillante fin a su reinado. Su vida de lujo se desvaneció en el hedor de una celda policial. Las acciones de Moncada Tech se desplomaron en picada, los inversores retiraron sus fondos en masa y el imperio tecnológico, construido sobre el engaño, comenzó a desmoronarse irremediablemente. Su nueva realidad era la prisión, un lugar lúgubre y desolador, donde su vanidad y su arrogancia no tenían cabida alguna. Sus manos, antes suaves y acostumbradas a firmar contratos millonarios, ahora se aferraban a las barras de acero frío de su celda. Su rostro, antes inmaculado y sin una sola imperfección, se marcaba ahora con la desesperación, el miedo y la rabia. El mundo que lo reverenciaba y lo adulaba, ahora lo despreciaba abiertamente, y las revistas de negocios, que antes publicaban sus fotos en portadas, ahora mostraban imágenes de su detención, su juicio y su entrada en prisión, un recordatorio constante y humillante de su caída. Los mismos amigos que antes lo adulaban, ahora se distanciaban, avergonzados de cualquier conexión con el escándalo que había manchado su nombre. Ricardo, consumido por la rabia, el remordimiento y una ira fría, se convirtió en una sombra de lo que había sido, su vida reducida a un lamento constante y solitario. Camila Valdivieso, la prometida de Ricardo, también sufrió las consecuencias devastadoras del escándalo. Aunque no estuvo directamente implicada en el fraude, su conexión con Ricardo y su papel en las burlas públicas hacia Sofía la mancharon irremediablemente.
La sociedad la rechazó, sus eventos de caridad fueron cancelados y su nombre fue retirado de los círculos sociales. Su carrera, que prometía ser brillante, se esfumó. El ostracismo social la sumió en una profunda depresión, incapaz de afrontar la realidad de una vida sin lujos ni estatus. Se rumoreaba que se había exiliado en una pequeña propiedad rural, lejos del brillo de la sociedad que una vez la había adorado. Fabián, el asistente servil de Ricardo, que había sido su cómplice en el sabotaje interno, también fue arrestado y procesado. Su lealtad mal entendida lo llevó a la ruina. Perdió su carrera, su reputación y enfrentó cargos por fraude informático y complicidad. Su vida, antes una sombra de Ricardo, se convirtió en un abismo de desesperación. La caída fue brutal para todos, un castigo que no solo afectó sus fortunas, sino sus almas, desnudando la fragilidad de un imperio construido sobre el engaño. El triunfo de Sofía fue resplandeciente, un amanecer que disipó años de oscuridad y dolor. La fortuna de Moncada Tech, ahora saneada y liberada de las garras de Ricardo, fue reestructurada. Los inversores, impresionados por la brillantez de Sofía y la integridad de su historia, la nombraron CEO. Sofía, la limpiadora, la pueblerina, se convirtió en la líder de un imperio tecnológico, transformando Moncada Tech en Fénix Global, una empresa que no solo valoraba la innovación, sino también la ética y el talento, sin importar el origen. Su primer gran acto fue establecer la Fundación Semillas de Código, dedicada a apoyar a jóvenes talentos de programación de comunidades desfavorecidas, proporcionando becas, mentorías y acceso a tecnología de vanguardia. Quería darles la oportunidad que a ella le negaron, demostrar que el talento no tiene apellido ni clase social. Su nuevo estatus profesional era un testimonio viviente de su ingenio, su perseverancia y su profunda humanidad. Su oficina, en el último piso del renombrado edificio Fénix Global, era un espacio luminoso y creativo, con vistas panorámicas a la ciudad, lleno de arte digital y el zumbido de servidores de última generación, un reflejo de la libertad y el propósito que había encontrado. Su riqueza no se medía en lujos o posesiones materiales, sino en la capacidad de transformar vidas, de dar voz a los que no la tienen, de construir un legado de justicia. La sanación emocional fue un proceso gradual pero profundo. Cada acto de bondad de la fundación, cada sonrisa que generaba en los rostros de los jóvenes talentos, era un bálsamo para su alma herida. El impacto en su familia fue inmediato y profundamente sanador. Su abuelo, quien había vivido con la preocupación por el futuro de su nieta, encontró una paz que no había conocido en décadas. El éxito de Sofía le permitió acceder a los mejores cuidados médicos y vivir sus últimos años rodeado de comodidad y de la alegría de ver a su nieta triunfar y liderar con integridad. La salud emocional de Sofía, su sanación, fue un proceso gradual pero profundo. Cada acto de bondad de la fundación, cada vida que tocaba, era un bálsamo para su alma. Los reencuentros significativos fueron poderosos y llenos de matices, un reflejo de su crecimiento. Un día, mientras Sofía daba una conferencia magistral sobre la ética en la inteligencia artificial, vio a una de sus antiguas amigas de la sociedad, Marina, sentada en la primera fila. Marina, que antes la había despreciado, ahora la observaba con una mezcla de admiración, asombro y un profundo arrepentimiento. Al finalizar, Marina se acercó, sus manos temblorosas y su voz vacilante. «Sofía», dijo, su voz apenas un susurro. «Nunca pensé que diría esto, pero eres una inspiración. Lo siento, por mi silencio, por todo». Sofía la miró con compasión, sin rencor ni juicio en sus ojos. «Marina», respondió, su voz amable y serena. «El pasado está en el pasado. Lo importante es lo que aprendemos de él y cómo construimos el futuro». Marina asintió, las lágrimas brotando de sus ojos, y se dio la vuelta, con un rayo de esperanza, quizás,
en su alma. Tiempo después, en un evento de gala de la Fundación Semillas de Código, Sofía se encontró con Clara y Luis. Su amistad se había fortalecido, forjada en la batalla, en la búsqueda de la verdad. «No habríamos llegado hasta aquí sin ustedes», dijo Sofía, sus ojos llenos de gratitud. «Fueron mis ángeles guardianes, mis pilares». Clara sonrió. «Tú fuiste la fuerza, Sofía. Nosotros solo te dimos las herramientas, y Luis te dio la estrategia legal». Luis asintió, un brillo de satisfacción en sus ojos. La nueva vida de Sofía era un testimonio viviente de su victoria personal. Su hogar era un lugar de amor, creatividad y propósito, sus días llenos de significado. Su paz interior era una calma profunda, una serenidad que emanaba de haber encontrado su verdad, su identidad y su lugar en el mundo. La diseñadora silenciosa, la limpiadora invisible, había encontrado su voz, y esa voz resonaba con la fuerza de la justicia y la compasión, reescribiendo su propia historia y la de muchos otros. La historia de Sofía, mi querido amigo, es un eco que resuena en los corazones, un recordatorio conmovedor de que la verdadera riqueza no se mide en monedas de oro, ni en los títulos nobiliarios que uno ostenta, sino en la inquebrantable fortaleza del espíritu humano, en la dignidad inmutable con la que busca y enfrenta la adversidad, y en la compasión con la que reconstruye su mundo y el de los demás. Su viaje nos enseña que el valor de una persona no reside en el amor que le niegan, ni en la fortuna que le es arrebatada, sino en la capacidad de levantarse de las cenizas de la humillación, de transformar el dolor en un motor de cambio, y de usar el conocimiento, la compasión y la integridad como sus armas más poderosas. Ella nos demostró que los sistemas más complejos, incluso los de la élite, pueden ser desmantelados por una mente brillante y un corazón justo. La resiliencia de Sofía, su determinación férrea para desenterrar un secreto que había sido silenciado y enterrado por años de engaños, es una fuente de inspiración para todos aquellos que alguna vez se sintieron perdidos, invisibles o despojados de su propia historia, de su propia identidad. Su legado no es solo el de una fortuna recuperada o una empresa redimida, sino el de una fundación que da voz a los sin voz, un testimonio de que incluso en los momentos más oscuros y desoladores de la vida, la luz de la integridad y la compasión puede brillar con una fuerza inigualable, transformando la humillación más profunda en una vindicación gloriosa y la desolación más abrumadora en un nuevo comienzo lleno de propósito y esperanza. Años después, Fénix Global era un referente mundial en tecnología ética y la Fundación Semillas de Código, una luz para miles de jóvenes. Y Sofía, más allá de su fama y su fortuna, se había convertido en un símbolo viviente de la justicia, la verdad y el inmutable poder del espíritu humano.